Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. El famoso Tratado de Versalles, ese del cual nos hablaban en la escuela, que nos hacían aprendernos de memoria y del cual no recordaba yo nada hasta que me puse a preparar el tema para platicar con Zunzunegui. Usted lo conoce, Zunzunegui, historiador, escritor, desmayista, guitarrista, buen amigo, comedor porque come y come bien, ahora trae el pelo largo, alguna vez traía turbante de Calimán, hoy trae camiseta de Calimán, o sea, ha cambiado, Zunzunegui. Nos va a platicar acerca de este tratado de la ciudad de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, donde 50 países tuvieron que estar involucrados. El tratado termina oficialmente con algo que se llamó el estado de guerra entre Alemania, del Segundo Reich, y los aliados de la Primera Guerra Mundial. ¿Pero de qué se trata? 1919, un 28 de junio, la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Había sucedido el atentado de Sarajevo, del cual hablé el otro día, con el archiduque, donde matan al archiduque Francisco Fernando, y ahí se desata, ahí explota la primera bomba, estalla el primer conflicto. ¿Qué sucedió, querido Zunzunegui? Bienvenido. Hola, Eddie, ¿qué tal? Pues efectivamente se cumplen 100 años de que se firmó el Tratado de Paz de Versalles, que es básicamente el tratado que pone fin a esta Primera Guerra Mundial, que empieza, como bien dices, ¿no?, con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Habsburgo, el 28 de junio de 1914. Por eso, como el atentado que se considera origen de la guerra fue el 28 de junio, por eso, aunque la guerra mundial oficialmente se declara el alto al fuego el 11 de noviembre de 1918, empiezan las negociaciones de paz de Versalles. El acuerdo está listo desde finales de mayo del 19 y deciden esperarse como fecha simbólica para firmarlo el 28 de junio, justo 5 años después de que empezara la guerra, ¿no?, con el asesinato del archiduque. Entonces, bueno, pues este es el tratado de paz más... para mí hay dos grandes tratados de paz importantísimos en la historia de las guerras europeas. El primero es en 1648, la Paz de Westfalia, que se firma después de la Guerra de los 30 años, que literal, una guerra que dura 30 años, de 1618-48, que fue la primera guerra europea que involucró prácticamente a todos los países de Europa, ¿no? Y pues bueno, la Paz de Versalles, que es con la que termina la Primera Guerra Mundial, que también involucró a todos los países de Europa. Entonces, nada más para que recordemos, y quien no lo sepa, lo sepa a partir de ahora, quiénes fueron los contendientes en esta guerra, ¿no? Que básicamente es Inglaterra, Francia y Rusia, mejor conocidos como los aliados, a los que luego se incorpora, por supuesto, Estados Unidos, contra las llamadas potencias centrales, porque abarcan todo el centro de Europa, que son el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Es decir, 3 países que prácticamente dejaron de existir, ¿no? El Imperio Alemán, llamado Segundo Reich, que empezó a existir en 1871, el Imperio de los Habsburgo, el Imperio Austriaco, pues Austria es un país legendario, ¿no? Y el Imperio Otomano, que existe desde 1453. Estos son los grandes perdedores de la guerra, ¿no? Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano. Cuando se firma la Paz de Versalles, se supone que el objetivo de un tratado de paz siempre son 2 cosas. Desde luego, poner fin a la guerra y declarar, quién es el vencedor, quién es el vencido, cuáles van a ser, cómo se van a repartir el mundo, pues, porque hay que recordar que las guerras siempre son para robar. Las guerras son para que los poderosos roben a gran escala, se roban territorios, se roban recursos. Más allá de repartir territorios entre los vencedores y demás, se supone que la idea es poner fin a la guerra. Y el segundo gran objetivo de un tratado de paz es establecer un estado entre vencedores y vencidos que deje satisfechos a todos para evitar futuras guerras. O sea, el principal objetivo de un tratado de paz se supone que es mantener la paz. El problema es que hasta antes de la Primera Guerra Mundial, en los tratados de paz en general siempre se daba esto, que incluso el que salía vencido se buscaba siempre una paz honrosa, ¿no? Es decir, una derrota honrosa, firmar tu derrota, pero pues, con cierta honorabilidad.
Mientras que después de la Primera Guerra Mundial, en la Paz de Versalles, la decisión que se toma es aplastar de la forma más contundente a Alemania. Y pues todo lo que ocurrió fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Básicamente. Pero bueno, entonces, ¿de qué se trata el Tratado de Paz de Versalles? El primer punto así fundamental, con esto empieza la Paz de Versalles, es una idea del presidente de Estados Unidos de aquella época, Woodrow Wilson, es crear la Sociedad de Naciones. Yo creo que es la única gran idea de esta Paz de Versalles, que luego salió muy mal, pero la idea de Woodrow Wilson es que hasta ese momento, pues cada que diferentes países tenían conflictos por sus repartos del mundo, por territorios, fronteras, colonias, etcétera, pues no tenían otra opción que la guerra. Entonces la idea era crear una sociedad de naciones como un tribunal internacional donde todos los países que tuvieran conflictos pues pudieran dirimirlos en debates públicos y llegar a acuerdos donde todos los países participaran para que todos pudieran mantener un estado de paz. Esta sociedad de naciones tristemente fue un fracaso. Lo fue por muchas razones. La primera es bien interesante, Eddie. El presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos estuvo durante toda la Primera Guerra Mundial instando a los contendientes para que firmaran la paz. Nunca lo logró, por supuesto. Cuando finalmente termina la guerra y se convoca la Conferencia de Paz de Versalles, Woodrow Wilson fue el que estableció así los parámetros fundamentales de esta guerra, de esta paz. Él es el artífice de esta idea de la Sociedad de Naciones. El presidente Wilson estuvo 6 meses en Versalles, en París, negociando esta paz, impulsando su Sociedad de Naciones. Se firmó el Tratado de Paz de Versalles, Woodrow Wilson regresó a Estados Unidos y el Senado norteamericano no ratificó el Tratado de Paz. Y entonces Estados Unidos no participó, o sea, es decir, después de 5 años de guerra buscando la paz de parte de Wilson, después de 6 meses de negociación creando la Sociedad de Naciones, firma el acuerdo, regresa a su país, no lo ratifica. Su Congreso no ratifica el acuerdo, entonces Estados Unidos no participó oficialmente de la Paz de Versalles después de todo. Y aunque es el gran creador de la Sociedad de Naciones, Estados Unidos al final no participó en la Sociedad de Naciones. Y una Sociedad de Naciones que no incluyó a Estados Unidos porque no quiso entrar, que no incluyó a Rusia porque el Imperio Ruso prácticamente dejó de existir durante la guerra en 1917, y que no incluyó a Alemania, el gran derrotado. Pues esta Sociedad de Naciones nomás no tenía cómo funcionar, ¿no? Además de que no tenía... Era un tribunal para debatir, para dialogar, pero esta Sociedad de Naciones no tenía ninguna forma de imponer resoluciones. No es como la ONU. Esta Sociedad de Naciones es el antecedente de la ONU. El gran fracaso de la Sociedad de Naciones es que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones se transformó en la ONU, pero la ONU se formó con una estructura muy diferente, donde sí había forma de imponer las resoluciones. La Sociedad de Naciones era como derechos humanos. Te podía hacer una recomendación, pero todos podían ignorarla si se les daba la gana. Entonces, pues fue un gran fracaso, ¿no? Y es la mejor idea de la Paz de Versalles, porque a partir de ahí, el segundo punto de la Paz de Versalles, al que más capítulos se dedican en el Acuerdo de Paz, es pues cómo vamos a fastidiar a Alemania. Y entonces lo primero es... Y a cobrarle, ¿no? Exacto, o sea, en todos los sentidos, cómo la vamos a fastidiar, porque primero se establece, a ver, cuáles van a ser las fronteras de Alemania. Una Alemania que llegaba desde parte del territorio de la actual Bélgica hasta Prusia Oriental, que es actual Polonia. O sea, el Imperio Alemán era el doble de lo que terminó siendo Alemania. Entonces a Alemania le quitaron Alsacia y Lorena para dárselo a Francia, le quitaron territorios al oeste para dárselo a Bélgica, le quitaron al norte Holstein para dárselo a Dinamarca, le quitaron Prusia para dárselo a Polonia, la ciudad de Danzig, pues que estaba dentro, era una ciudad independiente dentro de territorio polaco, con lo cual en realidad era polaca. El canal de Kiel, este canal que está en la frontera de Alemania y Dinamarca, para conectar el Mar del Norte con el Mar Báltico, un canal que construyó Alemania, se les obligó a internacionalizarlo y que todos pudieran pasar por ahí. Entonces digamos que perdió mucho territorio en Europa. Pero además de que perdió territorio, también se estableció que Alemania perdía todas sus colonias en el mundo. Tenía territorios en África, en Indonesia, en el sureste asiático, en islas del Pacífico, que todos se las repartieron entre Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Pero claro, la parte fundamental es que una cuestión que es muy simbólica, que no hay una afectación así directa, pero simbólicamente sí que lo es, se establece que Alemania es la única y absoluta responsable de la Primera Guerra Mundial, lo cual es un absurdo.
Los responsables de la guerra fueron todos los que participaron en la guerra. Además, no hay que olvidar que la guerra, según esto, empieza por el asesinato del archiduque. Y el archiduque lo mató un serbio y lo mató en Bosnia, parte del Imperio Austriaco. O sea, Alemania no tiene nada que ver con eso. Y la guerra empieza cuando Austria le declara la guerra a Serbia y entonces Rusia le declara la guerra a Austria. Pero, pues, claro, al final ya no importa cuáles son las razones. Al final importa Alemania perdió y le vamos a imponer la responsabilidad total de la guerra. Eso moralmente, digamos que es muy duro. ¿Pero fue justo o injusto? Yo creo que fue injusto. Mira, el principio de la guerra es esto. O sea, Hablamos de la Primera Guerra Mundial. la Primera Guerra Mundial, la de 1914 a 18. No, de la Segunda es mucho más fácil decir la culpa de esto la tiene Alemania. En la primera, de verdad, es muy complejo porque es un bosnio asesina en Serbia al archiduque de Austria. Entonces Austria le declara la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra a Austria, entonces Alemania le declara la guerra a Rusia, entonces Francia le declara la guerra a Alemania. O sea, decir que la culpa de todo es de Alemania, pues es un poco... Pero claro, Alemania perdió, los otros ganaron y deciden lo que va a suceder. En realidad se declaró que la culpa no era de Alemania, la culpa es de los tres que están en el bando alemán, el Imperio Otomano, el Imperio Austriaco y Alemania. El tema es que el Imperio Otomano y el Imperio Austriaco desaparecieron con esta paz de Versalles. Entonces al final, pues el único país que cargó con la culpa, pues es Alemania. Se les estableció, y eso también fue fundamental, Francia estuvo ahí pujando por establecer que Alemania, como total responsable, y ya que casi toda la guerra del lado occidental fue en territorio francés, que Alemania tenía una deuda de guerra con Francia, las reparaciones de guerra, que eran nada más de 200,000 millones de marcos en oro. De aquella época. 200,000 millones de marcos de aquella época, que si lo quisiéramos ver en dólares de aquella época, eran 446,000 millones de dólares. O sea, si eso es una cantidad impensable hoy, pues tú imagínate hace 100 años. En realidad, esta deuda de guerra es una forma de decir, pues Alemania a partir de ahora trabaja para mantener a Francia. Sí, me pertenece. Me pertenece su economía. No soy dueño de su territorio, pero soy dueño de su economía, porque no solamente se les impone esta deuda que es impagable. De hecho, Alemania terminó de pagar su deuda en 1983. Sí, 125 millones de dólares, o algo así, de impuestos. Sí, quedó debiendo, eso fue lo que quedó debiendo. O algo sea, así, pagó sí. la deuda en el 83 y seguía debiendo 125 millones de dólares de intereses, ¿no? De intereses, sí. Pero además de que se les puso esta deuda que es impagable, también se impuso que Alemania tenía que, fíjate nada más, finalmente el país tiene que seguir trabajando, los alemanes tienen que seguir trabajando, los mineros tienen que seguir en las minas, pero se establece que Alemania tiene que entregarle a Francia 44 millones de toneladas de carbón anual. O sea, literal es ponte a sacar tu carbón, pero me lo tienes que dar a mí. Sí. Y les tenían que, fíjate esto, Alemania tenía que entregarle a Francia 371,000 cabezas de ganado al año. O sea, no solamente me debes 200,000 millones de marcos en oro con sus intereses, Sino que además no te dejo trabajar. sino que además lo que trabajes es para mí. Tienes que darme 44 millones de toneladas de carbón, tienes que darme 371,000 cabezas de ganado, la mitad de tu producción química, la mitad de tu producción farmacéutica. Pues casi no dan ganas de trabajar, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué tal que no trabajo? Pues te doy la mitad de mi producción, nada. Pues sí, a ver qué haces. Que también quizás era un poco el objetivo. Claro, Francia, que trae para este entonces una historia de 40 años de conflicto con Alemania, desde la guerra franco-prusiana de 1871, pues quiere destrozar a Alemania, eso es claro, porque también me tienes que entregar todos tus barcos, o sea, todo lo que no se haya hundido me lo tienes que entregar. Me tienes que entregar todos tus barcos, todos tus ferrocarriles, todo tu material bélico, eso tiene más sentido, todos tus cañones, absolutamente todo. Y una cosa bien interesante, no solamente se repartieron todas las colonias de Alemania en el mundo, lo cual, justo o no justo, tiene más sentido también, porque las guerras eran por las colonias, ¿no? Pero le confiscaron la propiedad privada a todos los alemanes en cualquier lugar del mundo que no fuera Alemania. ¿Y en Alemania también? No, en Alemania no, pero los alemanes que tenían propiedades privadas en África, en el sureste asiático... O en México. O en México, a partir de ese momento pasan a ser de Inglaterra y Francia.